Hola, soy Georgina Barceló, psicóloga y psicopedagoga, y seré vuestra profesora consultora en este módulo de evaluación y diagnóstico psicopedagógico. Soy psicóloga licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona, con un máster de psicopatología clínica infanto-juvenil también en la Universidad Autónoma de Barcelona. También poseo un posgrado de psicología breve en la Universidad de Girona. Desde el 2008 trabajo de psicóloga realizando terapia infantil y juvenil y de psicopedagoga realizando evaluaciones y tratamiento psicopedagógico. Comentaros que Lázaro, en 1999, hace una breve revisión sobre los inicios y la evolución de la evaluación y psicodiagnóstico psicopedagógico. Explica que una de las preocupaciones más importantes de los profesores desde finales del siglo XIX hasta la actualidad es el de manejar recursos que objetiven los logros de los alumnos. Con este objetivo empezaron las primeras formas de evaluar los aprendizajes, que podríamos considerar como el origen de los actuales test psicopedagógicos. Estas escalas, las de Fisher, eran de rendimiento en cálculo, ortografía, etc. Más tarde llegaron escalas de cálculo, que determinaban retrasos escolares. Todas las escalas y test que surgieron tenían como función única la clasificatoria de la acción diagnóstica. Para poder llevar a cabo esta función, era necesario definir los criterios de comportamiento y el uso y desarrollo de la estadística. No es casualidad, por lo tanto, que fuera cuando se inicia el DSM. También, según Lázaro, el siglo XX se caracteriza por el interés por utilizar la precisión de la medida en el análisis y evaluación de los aprendizajes, por lo que se elaboran las pruebas y test objetivos. A mediados de este siglo, el diagnóstico psicopedagógico adquiere matices y proyecciones diferentes, que repasaremos en este módulo. Empezaremos con el tema 1, conceptos y modelos de evaluación psicopedagógica psicométricos basados en el aprendizaje. En este tema haremos un recorrido teórico por las bases y fundamentos de la evaluación psicopedagógica, para poder encuadrar todo el proceso de diagnóstico. Primeramente, presentaremos el concepto de evaluación psicopedagógica como un proceso sistemático de recogida de información, enmarcada en un modelo teórico que emplea diferentes técnicas en base a este. Explicaremos los objetivos y características de la evaluación psicopedagógica y también sus funciones principales, que pretenden conocer las habilidades y puntos débiles del alumno. Descubriremos varias teorías del aprendizaje en que se basan los modelos teóricos: el conductista, cognitivo, humanista o constructivista, entre otros. Tampoco podemos olvidar teorías como la genética del desarrollo intelectual de Piaget o teorías sobre la inteligencia como ejemplo más actual. Cada una de estas teorías expone sus postulados acerca de cómo se genera el conocimiento y se realiza en aprendizajes, y cómo se entiende el papel del alumno y del docente en cada una de ellas. Para llevar a cabo la evaluación es necesario que se encuadre dentro de unos modelos referenciales teóricos propios de la evaluación psicopedagógica. Y finalmente, una vez conocido el modelo de referencia, es importante seleccionar las técnicas e instrumentos que necesitaremos para realizar la evaluación del alumno: técnicas subjetivas, objetivas, proyectivas o psicométricas. En el tema 2, elaboración del diagnóstico psicopedagógico, estructura y contenido, durante este punto se presentará el diagnóstico psicopedagógico como una herramienta para conocer las características y necesidades individuales de cada alumno. Se planteará también los elementos que interfieren en un diagnóstico psicopedagógico. Este diagnóstico se plantea como un proceso que incluye diferentes pasos o fases, como podemos ver. Empieza con la detección del problema del alumno en la clase y su consecuente derivación al equipo psicopedagógico del centro. El segundo paso es el de la evaluación formal. También, seguidamente, veremos cómo se plantea el plan de intervención. Y finalmente, se realizará la reevaluación y el seguimiento periódico de esta intervención. Podremos ver también las diferentes funciones que tiene según los fines u objetivos que busca. Aborda funciones como el de describir, el de valorar progresos, predecir, clasificar, reestructurar, prevenir y corregir. También se explica, en este punto número 7 del índice, que el diagnóstico psicopedagógico se puede realizar a nivel colectivo, analítico e individual. Son los tipos de diagnósticos psicopedagógicos.
También distinguiremos entre diferentes ámbitos y áreas de actuación del diagnóstico psicopedagógico, según las 3 dimensiones del diagnóstico: personal, social y académico. Y finalmente, están apareciendo nuevos campos de actuación diagnóstica para dar respuesta a dificultades actuales. Se presentarán y se explicarán, así como se hará una referencia a la problemática de encontrar un modelo común de diagnóstico. En el tema 3, los participantes de la formación como protagonistas y agentes del proceso de evaluación psicopedagógica. En lo largo de este punto, hemos hecho un recorrido sobre el proceso de evaluación psicopedagógica y los agentes que en ella participan, abordando con mayor amplitud la figura y el papel del psicopedagogo como protagonista clave en todo este proceso. Presentaremos la evaluación psicopedagógica, entendiéndola también como un proceso dinámico y abierto, compuesto por varias fases, como hemos visto anteriormente en el tema 2. Y estos pasos son interdependientes entre sí y serán dirigidas principalmente por el equipo psicopedagógico. También se explica el carácter contextualizado de la evaluación, ya que forma parte de un sistema de interrelaciones entre diversos entornos, familiar, social y educativo, que deberán también ser evaluados y en consecuencia resultarán objeto de la intervención. Identificaremos los agentes o protagonistas que formarán parte del proceso de evaluación psicopedagógica y que nos permitirán analizar variables que pueden estar influyendo en las dificultades del niño o niña y a formar parte de la intervención. Estos, como podemos ver en el índice, son la escuela, el alumno, el equipo docente, la familia, los profesionales externos y el equipo psicopedagógico. Este último hablaremos detalladamente del papel que jugará, de su formación, experiencia y habilidades que contribuirán a que dicho papel lo ejerza de forma profesional y eficaz, utilizando de forma ecológica los recursos de los que dispone su entorno social y educativo y en base a los códigos éticos y deontológicos de la profesión. En este tema 4, de entrevistas a maestros, padres y alumnos, presentaremos la entrevista como un instrumento de evaluación psicopedagógica, indispensable en los procesos de evaluación, ya que permite bidireccionalidad y contacto directo. Veréis las distintas tipologías de entrevistas según los parámetros que se consideren y también haremos una clasificación que responderá al destinatario de la misma. Como se puede ver en el índice, distinguiremos entre entrevistas realizadas a los maestros, a la familia y a los alumnos. Como habéis visto, cada una de estas entrevistas será distinta en objetivos y estructura. Asimismo, variará también según el momento del proceso de evaluación en la que se produzca. Presentaremos también la entrevista como un acto comunicativo, por lo que trataremos los aspectos del lenguaje verbal como los de no verbal y sus puntos de encuentro. Finalmente hablaremos de otro elemento que adquiere especial relevancia, el de la escucha, imprescindible para el correcto desarrollo. En el tema 5, modelos de redacción de informes y dictámenes, empezaremos explicando el informe psicopedagógico, que constituye la última fase del proceso de diagnóstico. Hablaremos de la relevancia que tiene, pues es en el informe es donde se recoge la información recopilada durante el proceso de evaluación. Se presentará también las características del informe, como respuesta a las necesidades educativas del alumno. Presentaremos la estructura, aunque puede variar en función del objetivo del mismo, pero existe cierto consenso y suelen agruparse en los siguientes grandes apartados: introducción, procedimientos, resultados, diagnóstico, pautas de orientación y anexos. Los explicaremos detalladamente todos. También daremos las explicaciones necesarias para la redacción de un informe psicopedagógico. Para ello implica, entre otros, no abusar de tecnicismos, escoger un estilo adecuado, aportar informaciones prácticas o evitar ambigüedades. En la redacción del informe se debe también aportar neutralidad, profesionalidad y respeto al alumno que se evalúa. Finalmente hablaremos del dictamen de escolarización,
un documento técnico que elabora el equipo de orientación y que recoge las conclusiones de la evaluación psicopedagógica. En el tema 6, el currículum basado en competencias como elemento para la evaluación y la inclusión, el último punto. Nos centraremos en la idea del currículum como el encargado de la regulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, basado en las habilidades para sobrevivir que presentó la UNESCO en el 2008. Explicaremos qué son las competencias, contextualizándolas en un marco europeo y ejemplificándolo en leyes españolas. Se resaltará también el aprendizaje donde el contexto, profesores y alumnos están unidos, se interrelacionan entre ellos y por lo tanto tienen un papel determinante. Explicaremos cómo se diseña un currículum por competencias y el papel clave que juega la evaluación en la reformulación del proceso de aprendizaje. Con la idea de saber el nivel actual de competencias, conseguiremos establecer objetivos pedagógicos adecuados y determinar las ayudas necesarias para conseguirlos. Por eso, la evaluación curricular formará parte del mismo diseño curricular, siendo una parte indivisible del mismo. Siguiendo la idea de currículum basado en competencias, hablaremos de las barreras del aprendizaje y la inclusión, donde todos los alumnos, indiferentemente de sus dificultades, puedan ser atendidos con la misma calidad, y donde el aprendizaje será más individual y específico, más autónomo y más autorregulado por el alumno y, por lo tanto, más funcional.